En Gestión a Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Pues abrimos comité de dirección. Esto de bajar la tasa de paro al 12% en 2018 es posible. José Luis Fernández, director de Gabinete de Estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sería deseable, pero vamos a ir un poco apretados, ¿no? Sobre todo con qué tipo de empleo. No lo veo fácil, ¿no? Es decir, en cualquier caso, siempre en todas las previsiones hay 2 millones de personas que se quedan en la estacada. No nos olvidemos, ¿eh? Es decir, hay más de 5 millones de personas en paro. Se habla de crear 3 millones de empleo. Aunque fuesen en 2 años, 3 años, hay que dar respuesta a más de 2 millones que están ahí. Y yo creo que eso no nos podemos olvidar. Le hago la misma pregunta que le hacía el director general de MedLife. ¿Cuánto preocupado está José Luis Fernández? Atlético reconocido también por el partido de esta noche. No, yo no estoy preocupado. Vamos a ganar seguro. O sea, que se preparen los siguientes rivales, ¿no? Este año la Copa es nuestra. Ha apostado Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No he apostado, pero yo estoy seguro que el Atleti va a ganar. Pero más por cuánto, que no vale cualquier cosa aquí, ¿eh? Va a ganar lo suficiente. Vale, se va a clasificar. Sí, o sea, pero va a ganar a lo Atleti. O sea, ahí que también mola. Yo soy del Madrid, pero bueno, también mola clasificarse así. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que el Atleti mola clasificar así, tiene su punto. No, mola mucho. Tiene su punto, y los atléticos, José Luis lo sabe, el del tema sufrimiento lo llevan ahí dentro. Sí, no le sorprende. Entonces, bueno, yo creo que pasará. O sea, nos gustan los retos. Está mejor dicho así, gracias, José Luis. Don Eusebio Granda, vicepresidente de Asefijet, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aprovecho para felicitarle por adelantado, que me han chivado que el jueves le damos vacaciones porque es su cumpleaños. Cumple uno. Uno más de lo que debía. No, cumple uno. O sea, ¿cuántos cumple? Uno. Eso dice, eso dicen en casa de Judith, ¿verdad? Que se cumple uno. Estaría bueno cumplir 2. Judith puede presumir. Sí. Hay algunos que ya no podemos. Sí, hombre, puede presumir. ¿Cómo está usted, hombre? Bien, muy buenas tardes. A ver, el fútbol va a salir a cenar por ahí. No, yo ya sabes que a mí me gustan los días luminosos y blancos siempre. Sí, por eso, pero lo ve tranquilo. Yo espero que puedan conseguir sus objetivos y que no sufran mucho los atléticos en el día de hoy, que van a estar sufriendo desde el minuto 1. Si no, no serían atléticos. Eso sí. ¿Vale? Sabes que dice el refrán que un poco de sufrimiento al año no hace daño. No hace daño. No, pasa que es toda la liga. Solo un poco. Esto es una cosa. Esto es no terminar. Bueno, vamos a hablar de Banco Madrid. ¿Cuál creéis que va a ser el futuro de la entidad? Liquidación o venta. Susto o muerte, que decía aquel. Pero yo es que antes de hablar eso de la liquidación o venta, yo me gustaría saber un poco por qué hemos tardado tanto en reaccionar. Amigo. Hay un informe del SEBLAC que empieza en el 2014. En esta entidad. Hay inspectores del SEBLAC que se desplazan a esta entidad, analizan esta entidad, y hasta que no es intervenida en Andorra por orden de los Estados Unidos, aquí no hacemos nada. Y a mí eso me preocupa, es decir, porque previamente ha habido un trabajo de 8 meses de unos inspectores. En segundo lugar, ¿por qué se vendió este banco en el 2011? Se vendió a una entidad andorrana que no tenía práctica vamos a decirlo, en la práctica habitual de la Europa, donde se obliga a una serie de controles bancarios para ver el origen de los fondos. Era una entidad que no tenía esa práctica habitual, porque era una entidad más bien dedicada a lo contrario, y que no entendemos, yo por lo menos no entiendo muy bien por qué se le da un ok a una entidad con poca experiencia en ese mundo. Quizá en el mundo de la inversión tiene una experiencia grandísima, pero lo que es en una práctica bancaria habitual vamos a llamarlo, de la zona euro, de transparencia y de cumplimiento riguroso de una serie de normas, se le da el plácet para que en el 2011 esa entidad compre el Banco de Madrid. Al Banco de Madrid, que inicialmente va como una entidad donde asesora a grandes fortunas, a fondos, como si fuera una banca privada, se desplazan muchos profesionales de otras entidades de reconocido prestigio para llevar allá a sus clientes. Es decir, a mí es una maniobra que a mí me preocupa del todo, sobre todo sabiendo que en el 2014 ya estaba investigada. Y me preocupa sobremanera
¿cómo es que se salen 72 millones de euros pocos días antes de que el barco esté intervenido? Es decir, eso, cuando una entidad empieza a sacar fondos, cuando alguien saca fondos de una entidad es que tiene una información privilegiada. No, yo comparto mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Yo sería políticamente más incorrecto, ¿no? Yo creo que la operación que hace la banca andorrana, que es, todos sabemos que Andorra es un paraíso fiscal, por mucho que ahora el gobierno andorrano se intente... Era un paraíso fiscal, ha cumplido... Formalmente ha cumplido una serie de requisitos, pero todos sabemos, sobre todo en esos años, que lo era, ¿no? Y esto es una opinión, por tanto, entramos en ese terreno de lo opinable, ¿no? Yo creo que la operación que hace con la compra de la Banca de Madrid es simplemente tener un instrumento para seguir con ese blanqueo de capitales. Es decir, lo que es lamentable es que sea a instancias del gobierno de los Estados Unidos cuando se interviene. Y se interviene gracias a una investigación que se realiza en España y por los agentes jurídicos españoles. Y por tanto dice, bueno, ¿cómo es posible, no? Es decir, porque aquí no estamos hablando de un blanqueo de capitales, a ver si defrauda un poquito más o menos Hacienda, a ver si escaqueo... No, estamos hablando de cuestiones que vienen de los ámbitos puramente delictivos. Sí, es inyección de dinero en el sistema financiero. Claro, es así. Entonces dice, bueno, me parece que las dos cosas muy fuertes. Yo creo que aquí no hay más salida que la liquidación de entrada, porque la entidad como tal nombre está tocada del ala, es decir, hay una cuestión que es la reputación. Entonces yo creo que eso está también fuera de toda duda. Y a mí lo que me preocupa también es que la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha vuelto a actuar tarde. Es decir, porque esa información privilegiada que decías tú de hace unos días es que esta mañana, horas antes, ya había gente sacando dinero de que hiciese público, ¿no? Entonces yo creo que la situación es compleja, yo creo que hay que tranquilizar a la gente desde el punto de vista de que los depositantes, que saben que tienen hasta los 100.000 euros garantizados, el que tenga más, pues no lo tiene tan claro, y luego yo creo que las inversiones están donde están, ¿no? Y ahí vamos a ver hasta qué punto, cómo se gestionan o cómo se responsabilizan y en el fondo cómo se ordena esa liquidación. Yo creo que al final aquí el FROB va a tener que decir qué hace, ¿no? Porque al suspenderse el concurso de acreedores, que yo creo que el concurso lo que vendría es a poner orden, en todo caso, a cómo se produce de manera ordenada esa liquidación, bueno, pues nos da un compás de espera. Yo lo único que pido es que, por favor, esto no nos cueste un duro. Y por tanto no quiero hablar de rescates, porque cada vez que hemos rescatado algo lo hemos pagado y luego no tengo nada claro que nos lo devuelvan. Así que un poquito más de diligencia no vendría mal, ¿no? Y yo creo que esto, fíjate, es que a mí me huele muy mal, porque toda esa gente que tú decías que estaba en cargos directivos ahora mismo de la banca del Banco de Madrid, es que si miras la procedencia, algunos ocupaban altos cargos en el Banco de España, de asociaciones de inversores, está el famoso grupo Invercaria, etcétera, ¿no? Es decir que, bueno, huele todo un poquito mal, ¿no? Y yo tampoco voy a acusar a nadie, pero... No es trigo muy limpio, ¿qué quieres que te diga? O sea, estas sensaciones, en realidad era un banco de banca privada. Lo que pasa es que dentro de ese banco de banca privada estaba cogiendo un cierto auge y había empezado a coger depósitos de personas, ¿no? Realmente lo que está manejando... y por eso yo no sembraría tanto el pánico, es decir, ahí se está fundamentalmente están depositadas un montón de SICAPs que además tiene un crecimiento espectacular este banco en cuanto a SICAPs, tiene una serie de fondos de inversión y no nos olvidemos que tanto el vehículo de la SICAP como los fondos de inversión lo que hacen es posicionar el dinero en otra serie de estructuras que no tienen que ser necesariamente del banco. Efectivamente, es probable que haya algunos fondos que sean única y exclusivamente del Banco Andorrano y donde ahí sí puedan tener pérdidas esos fondos o puedan tener pérdidas esas SICAP que podrían compensar perfectamente con beneficios de otras operaciones que tenga la SICAP. Con lo cual, esas, vamos a decirlo, grandes fortunas que están protegidas por esos vehículos de inversión no van a sufrir muchos daños. Ahora bien, yo iría un poco más lejos, es decir, porque el concurso de acreedores lo que hace es distribuir la masa patrimonial que queda en la entidad entre los distintos acreedores. Yo iría un poco más a fondo y estudiaría realmente si esos vehículos que se han utilizado, esas SICAPs y esos fondos de inversión, verdaderamente son los vehículos canalizadores de todo este dinero delictivo. Y entonces no se tendría que hacer un concurso de acreedores normal, sino que lo que tendría que hacerse, lo primero es, no sé cómo definirlo, pero es decir, no es una quita, pero evidentemente ese dinero no puede volver o no puede retornar al sistema bancario.
Yo no sé cómo se estructura eso, no tengo ni idea, no tengo conocimientos para saber cómo es. A mí lo que me preocupa del tema de Banco Madrid, bueno, me preocupa primero que con el tema de Bankia, por lo menos se hablaba de Bankia, no de Caja Madrid, pero claro, lo de Banco Madrid es que suena muy mal. O sea, suena muy mal el que un banco que se llame Banco Madrid esté en estos problemas. O sea, creo que no ayuda. Esto pues, desde el punto de vista marketingiano. Desde el punto de vista del sector, a mí lo que me preocupa es hay más de un inversor Gold y alguno Prime o Near Prime, es decir, que tienen, pues no lo sé, entre 600.000 y 2 millones de euros, que en España los hay, que están acostumbrados a trabajar con lo que se conoce un banco boutique, que es lo que era Banco Madrid, que es un banco de inversión centrado en banca privada para ese tipo de perfiles. Claro, si yo fuera este perfil de inversor y tuviera mi dinero en otro banco, que no quiero decir nombres para no alarmar a nadie, porque creo que son bancos que lo hacen muy bien, a mí hay alguno en concreto que me encanta, pues me plantearía irme a un banco más grande. Y yo, vamos, no tengo acciones ni, por desgracia, soy cliente de Banco Boutique por ahora, estoy en ello. Pues yo me plantearía irme a un banco más grande, a la división de banca privada, aunque me ofrecieran... Pero, ¿por qué te has ido a ese banco? Sabiendo lo que te ofrece lo mismo el otro banco. Es que, a ver, si el banco grande me ofrece lo mismo, seguramente me iría con el grande, pero es posible que no. O sea, hay bancos boutiques en España que funcionan muy bien, que están ofreciendo fondos que... O sea, un Santander no te ofrece, o un BBVA, bueno, y Bankia ya ni de lejos. Pero es que estamos hablando de SICAPs y de fondos de inversión. Y las SICAPs y los fondos de inversión están manejados por alguien por detrás. ¿Y por qué los posiciono en ese banco? ¿Por qué ese banco me es más rentable y no lo posiciono en un banco con una trayectoria enorme, con una cartera de empresas del mismo tipo gestionadas de antiguo? Es decir, si nos miramos ahora el ratio que hay de cada entidad y el número de SICAPs que maneja, lo que es anómalamente extraño es que esta entidad en 2 años ha crecido en este tipo de vehículos lo que la totalidad del resto. Es inexplicable. Pero entonces volvemos a lo que comentabas tú al principio. Si esto se detecta porque hay una serie de inspectores, si yo lo digo siempre, en España yo creo que tenemos funcionarios muy buenos. Entonces, si hay una serie de inspectores que hacen su trabajo, que me parece fenomenal porque para eso les estamos pagando. Seguramente menos de lo que deberíamos, pero esto sería otro debate. Y levantan la liebre y aquí no pasa nada. Y tengo mucha más confianza en el actual gobernador del Banco de España que en el que había antes. Bueno, que tampoco es muy difícil, pero vamos, tengo más confianza. Entonces, a mí estas cosas me preocupan también. Bueno, la secretaria de Tesoro era la jefe del Consejo de Administración. Pues eso tampoco ayuda mucho. Claro. ¿Y nos va a costar un duro esto o no, Juan? Yo espero que no, pero me temo que sí. Pues yo espero que no, sería muy fuerte, ¿no? Porque fíjate, yo aquí sí que, vamos a ver, yo distingo aquí claramente a los depositantes y luego dentro de los inversores seguramente habría que matizar, ¿no? Pero quien ha ido a este tipo de banco buscando esa mayor rentabilidad, vayamos así, oiga, pues que mira, en el pecado lleva la penitencia, ¿no? Porque pudiendo haber ido a uno más estable, que te da un poquito menos, te la has jugado ahí, ¿no? Y no olvidemos ahí de que estamos hablando de Gaupín, estamos hablando de Petrov, estamos hablando y están saliendo las cuentas de gobernantes de Venezuela, de la compañía petrolera, es decir, gente que ha puesto ahí el dinero, bueno, fruto seguramente del fraude. Y por tanto yo sí que comparto que buena parte de ese dinero no puede revertir después al sistema. Tiene que salir fuera y tiene que ser de alguna manera, no sé si el término adecuado es el ser confiscado, ¿no? Pero lo que está claro es que no todo vale, ¿no? No todo vale. Y que por tanto dinero que es ilegal no puede estar en el circuito corriente, ¿no? Y eso de alguna manera hay que peinarlo, ¿no? Y entonces, algunos inversores espabilados, si se llevan una lechecilla, pues mira que se la lleven ellos, Es que no se la van a llevar. Ya lo sé, que lo vamos a llevar nosotros, Claro, como siempre. Es que el inversor probablemente ha utilizado estos vehículos. Yo creo que sí va a costar dinero. Y va a costar dinero por 2 razones principales. La primera razón es que va a haber que estudiar aquellos depósitos, vamos a decirlo, de persona física, de no gran cantidad, pero que a lo mejor sobrepasan los 100.000 euros, y por tanto el Banco de España seguramente es sensible a esta posición y buscará un arreglo para esa gente. Estoy casi seguro. Y por la segunda razón, porque la segunda conlleva la primera, es una cuestión de imagen. Nuestro sistema financiero
ha sufrido muchísimo durante 2-3 años. Ha estado criticado en todo el mundo. Hemos necesitado un refuerzo de la Unión Europea. Nosotros ahora no nos podemos permitir una mancha en ese sistema. Y entonces, de alguna forma o de otra, se encontrará una vía para que esto, que afecta probablemente a mucho pequeño inversor, o al grupo de pequeño inversor que haya, se defienda de alguna manera. Pero más que nada por cuestión de imagen, no es por cuestión de otra cosa. Al final la imagen la pagamos todos. Quiere decir que sí, la vamos a pagar, es que la vamos a pagar. Aquí yo creo que el problema es, uno, más allá de la cuestión de imagen, lo que está claro es que el volumen de este banco no es un banco sistémico, ¿no? Es decir, no, por tanto, teóricamente no habría ninguna necesidad de salir al rescate. Esto, digo, desde el punto de vista estrictamente formal, ¿no? Tiene 900 millones de euros. Quiere decir, no, vamos, es peccata minuta, desde el punto de vista que tiene ahí. Entonces, oiga, mire, todos los depositantes saben que si tienen más de 100.000 euros no tienen garantías, con lo cual, oiga, pues ya diversifique usted, ¿no? ¿Dónde pone usted sus dineros? O sea que lo que no puede ser es que al final quien poco tiene, que es el pequeño inversorcillo, el pequeño contribuyente, esté tapando los agujeros de quien tiene, joder, porque lo tiene mal puesto, ¿no? Oiga, también es un tema de ejemplaridad desde el punto de vista formal. Digo, para los ciudadanos sería muy fuerte. Entonces, entre que no haya una mancha en el sistema financiero y que haya un manchurrón en el bolsillo de los contribuyentes, mire, pues yo me quedo con el manchón en el sistema financiero, y que a los contribuyentes los dejen tranquilos por una vez. Y no pasa nada porque se deje caer a alguien. Este es de lo que se le puede dejar caer. Por tanto, yo soy partidario que lo liquiden. No, pero si el problema no está ahí. El problema está en que nosotros hemos utilizado una doble vara de medir y no la podemos utilizar. Que es al pequeño inversor de Bankia, que tampoco tenía ayudó, sentido que se obtuviera unos intereses cuando no los pagaba el resto de la banca española y metieran allí sus depósitos y ahora se le esté compensando absolutamente. No, es cuestión de fraude. Quiere decir, cuando al pequeño inversor de Bankia le vendieron el timo de las preferentes y le engañaron, en muchos casos sabemos que hay un fraude en el sentido de que te están vendiendo un producto que no se adecuaba a la realidad, y en este caso, por el perfil del inversor que está en la Banca de Madrid, es un perfil completamente distinto. Esto no es el abuelito que lleva allí, que el director del banco le dice, mira, firma esto que te vamos a dar, que no tiene ningún problema, etcétera. O sea, no es lo mismo, O sea, yo creo que no es lo mismo, pero yo no puedo utilizar dos varas distintas para el mismo problema. Y solo un pequeño apunte, que tenías muchísima razón con respecto a los inspectores. No entiendo tampoco cómo, sabiendo que un banco opera con gestoras, tardan 48 horas en intervenir las gestoras. Si intervienes el banco, interviene la gestora, que es el elemento fundamental de colocación del vehículo financiero. Ahora os pregunto a ver si entendéis otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo se soluciona esto, Juan? José Luis es partidario de la liquidación. Sí, Eusebio también. Igual Lago. Sí, hay que cargarse el banco, por desgracia. Es que el problema es que no es vendible. O sea, a ver, vamos a suponer, es lo que decía antes Eusebio, esto es un tema de confianza. Vamos a suponer que mañana coge, o sea, sinceramente, yo soy el consejero delegado, o bueno, el conserje de cualquier banco en España, y me dicen, mira, que te regalamos esto, es más, te pagamos. Y digo, no. Porque si esto sale, es decir, si mañana cualquiera se entera que yo me he quedado con esto, bueno, para empezar, tengo que hacer un nivel de compliance que no tengo dinero para pagarlo. Porque tengo que entrar ahí dentro para saber qué dinero es bueno y qué dinero es malo. Tengo que hacer o sea, que ahí tengo una tarea terrible. Y luego además es que mi imagen sufre muchísimo. Entonces yo prefiero decir, mira, que liquiden el banco y mis agentes comerciales ya harán lo que tienen que hacer porque antes los clientes estaban en Banco Madrid. Que seguramente tenemos clientes compartidos, seguramente tengan los fondos aquí, los fondos allá. Entonces, es que el problema es que este es un banco que no quiere nadie, no es... a ver cómo explicar esto. En el caso, por ejemplo, de Cataluña Caixa, estaba hecha una castaña pilonga, pero te estaban pagando por quedarte con el banco y te quedabas pues con una red comercial, te quedabas, no lo sé, con una serie de clientes decentes, es decir, con gente muy válida, que no digo que no haya gente válida en Banco Madrid. Pero al final es que vuelvo a lo mismo, es que el negocio de Banco Madrid es muy nicho y es que ese nicho ya lo estoy cubriendo yo, siendo, pues no lo sé, Banca March, ya no digo Banco Santander, o sea, Banca March, Rothschild, AIG Partners, ya lo estoy cubriendo yo. Entonces, es que le veo difícil salida, le veo muy difícil colocación al banco como negocio. Volviendo a si se ha hecho bien o se ha hecho mal, se ha hecho tarde, como decíais, ¿entendéis que en España se haya bloqueado el dinero y que en Andorra se puedan sacar 2.500 euros a la semana? Es diferente el tipo de banco. El banco andorrano en Andorra es una entidad como cualquiera de las que hay aquí en España.
Es decir, que tiene muchísimo capital, es un banco de consumo. Mientras que aquí es un banco de inversión. No tienen nada, las figuras no tienen nada que ver. Y respecto de los equipos que manejan el banco aquí, quitando la cúpula directiva, que sabrá o no sabrá de estos temas, la red de agentes que tiene este banco es una red muy preparada, ¿eh? Dispone de gente con mucha experiencia en el mercado, con muchísima calidad y formación, y que en un momento determinado apostaron por esta nueva empresa porque les ofrecían unas condiciones muchísimo mejores que la competencia, haciendo su trabajo correcto y bien. Eso no quiere decir que, como en toda entidad, pues haya manchas muy, muy negras y muy sucias. Esas las hay. ¿Cómo lo veis por este lado? Es entendible, pues, ese punto de que en Andorra se pueda sacar dinero y aquí no. Pues yo creo que es que no tiene nada que ver, como bien se decía, ¿no? Es decir, allí es un banco comercial, a todos los efectos, la gente va. Es decir, que yo creo que en cualquier caso aquí lo que tenemos, creo que aquí no se puede sacar. En todo caso, antes de que diese de la orden de paralizar, algunos se dio prisa y sacó. Sí. Es decir, que esto yo creo que es la cuestión. Es decir, por tanto, el juego de la famosa información privilegiada puede ser operativo. Son 72 millones. Se ha sacado 72 millones. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza. Eso no se saca de hoy para mañana. Y no creo que sea la misma persona. Bueno, pues está por aquí Judith, que nos va a hablar de otro rescate o no, el de las autopistas de peaje, pero hay dos asuntos que nos trae de banca, ¿no? Pues sí, por ejemplo, que Citigroup y Barclays cerrarán lo más seguro esta semana un acuerdo con inversores privados que habían demandado a la entidad por manipulación de divisas, en el que se comprometen a pagar 755 millones de euros, según informa The Wall Street Journal. Y el otro asunto es que el sector de las cajas de ahorros ha reducido un 33,4% su plantilla entre 2008 y 2014, es decir, lo han reducido en 41.500 personas y han cerrado el 36,7% de sus oficinas hasta las 14.600 sucursales. Son datos de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros, que por cierto han celebrado hoy su Asamblea General. La pregunta es que si sigue existiendo la CECA, si no hay cajas de ahorro ya. Estas van para Juan Lago, las de la plantilla de las cajas de ahorro y la de Barclays, que los tienes un cariño especial, y Citigroup por el tema de la manipulación de divisas. Yo a Citi siempre tendré un cariño especial, por eso, como ex Citi que soy. Por eso. Pues estos son cosas que pasan. Uno está ahí, tiene el mercado de divisas, le viene un cliente. A ver, pico un céntimo, otro céntimo. A ver, esto lo digo en plan de broma, pero lo digo muy en serio. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Citi, yo es que estaba acostumbrado a esto. O sea, a mí me acuerdo, a mí me pilló pues, el tema Enron. Ah, muy bien, precioso. No, pues yo estaba trabajando. Todos los marrones. No, pues yo estaba en el banco y cada semana salía que si lo de Enron, que si. Entonces, bueno, pues sí, son cosas que por desgracia ocurren. Entonces, en el caso de. No en el caso de Barclays, en el caso de los bancos británicos en concreto, bueno, yo creo que cada 18 o 24 meses hará un escándalo de que han manipulado el LIBOR. Entonces, yo llego a un punto en el que... cíclico. Lo de la manipulación del LIBOR, si yo de hecho nunca sé cuál es el LIBOR real, porque se manipula cada año y medio, 2 años, llega un punto en el que uno dice, bueno, pues vamos a hacer un... pero es lo bueno que tiene ser católico, ¿no? Uno hace un acto de fe, tira para adelante y ya está. Entonces, insisto, estas son cosas que suceden, pero bueno, se arreglan con 750 millones. Es escocés el que lo maneja, el del LIBOR. Estoy seguro. El mismo que el de... No, ese es irlandés, ¿no? El de Ryanair es irlandés. No, es irlandés. Este es escocés. Y bueno, respecto a las cajas... el recorte sí, o sea, 40.000 me parece una pasada, pero es que me temo que había que hacerlo. No quedaba más remedio, José Luis. Bueno, pero no solamente ya las cajas, sino en general, ¿no? Todo lo que tiene que ver la reestructuración del sistema financiero se lleva consigo mucho cierre de oficinas, ¿no? Es decir, es un cambio radical el que ha habido, ¿no? Entonces es un poco lamentable, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es decir, yo en cualquier caso aquí sí que tengo una crítica, no por el hecho de cómo se ha producido, digo sí, porque yo creo que se ha producido bajo el sistema famoso de las prejubilaciones, o sea, costándonos dinero, es decir, esa fórmula que me parece que no es muy correcta, más allá de que en algunos casos se han puesto dinero. Y luego, yo es que aquí estoy muy mosqueado, o sea, porque no lo digo, yo creo que lo decía aquí el otro día, ¿no? Es decir, pero en algunos casos, digamos, esta reestructuración pacífica del sector se ha hecho soltando la pasta por parte de las entidades de crédito a determinados sindicatos. Bueno, financiando su actividad. Yo le y por tanto, yo creo que es una sangría, o sea, 40.000. Sí, pero ¿tú has visto alguna movida en la calle? No. ¿Has visto alguna? A eso me refiero, ¿no? Es decir, que un sector con ese número de personas afectadas que se haya producido sin ningún tipo de alboroto, bueno, pues es porque se ha engrasado.
Y hemos visto, y no quiero sacar estas noticias que hace poco salían de la Federación de Banca de Comisiones Obreras, donde no solamente en qué se gastaban el dinero, que a mí se lo pueden gastar en lo que quieran, sino cuál es la procedencia de ese dinero que se gastaba. Y era dinero que otorgaban las entidades de crédito. No, yo... Sí. Ahí No, siento... bueno, o sea, yo te aseguro, y tengo los acuerdos firmados en el caso, por ejemplo, de Bankia, tengo la copia de cómo, después de la fusión de las distintas cajas en Bankia, cómo se firma un acuerdo donde se dice 250.000 pavos para los sindicatos, y no como que hay elecciones sindicales y patatín y yo no dudo, si me discrepa usted, sea breve. Vale. Discrépeme breve. Yo creo que hay tres elementos aquí que hacen que se haya podido producir sin tanto escándalo esa salida a la calle de 40.000 personas. Primero, la gente que tiene una determinada edad ya no confía en recuperar unos ingresos similares a los que pueda cobrar y es capaz de aceptar reducciones del 80%. En segundo lugar, los bancos han liquidado a personal que verdaderamente no es productivo para ellos desde el punto de vista de obtención de recursos. Y en tercer lugar, parte de la financiación que hemos obtenido de Europa se ha empleado para eso. Sí, no, pero sí, no, yo no voy a discrepar. Mira, simplemente lo que te quiero decir es que el modelo bancario en España de proximidad se ha acabado y se ha agotado. Es decir, no puedes tener una sucursal en la última esquina de cada pueblo, ¿no? Es decir, que yo creo que también es una realidad y que todos somos conscientes. Es decir, algunos no pisamos el banco de manera habitual, porque tenemos otros medios y eso cada vez se está instalando más. Hay más cosas de banca que nos cuenta Judith García a la vuelta de publicidad, las 8:33. Gestiona Radio. 5 años a tu lado. Salir ganando. El 19 de marzo es el Día del Padre. Un día grande. Y en el Corte Inglés está todo preparado para que ese día tenga un gran regalo. Tal y como se merece. Una camisa y una corbata original, algo para hacer deporte, su fragancia, un libro, una tablet. Y muchísimas más ideas que sorprenderán a papá ese día. El 19 de marzo es el Día del Padre. Y en el Corte Inglés lo tienes todo. El fútbol vive una nueva era. Los futbolistas ya no son atletas, son guerreros. Y el Barça Madrid no es un simple partido, es un gran duelo. Más emoción, más espectáculo, más goles. No te pierdas la intensidad del Clásico el próximo 22 de marzo y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar. Siempre contigo, en cualquier lugar, en tu smartphone, en tu tableta. Gestiona Radio. Ya puedes seguirnos en todo momento con las nuevas aplicaciones de Gestiona Radio para iPhone y Android. Más cerca. Escucha nuestra radio en directo y los podcasts de todos los programas. Descárgatelas ya en iTunes y en Google Play. Gestiona Radio. Cada día más cerca. España no recuperará la tasa de paro anterior a la crisis hasta el año 2033. ¿Qué? ¿Sabes cómo venderte en una entrevista de trabajo? ¿Qué? Las comunidades reducen su déficit en un 3,3%. ¿Qué? Rafa Nadal, este ha sido el año más emocionante. ¿Qué? McLaren quiere a Alonso como sea. ¿Qué punto es? Grupo Gestiona. ¿Qué? En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. En comité de dirección seguimos, las 8:35, con Eusebio Granda, vicepresidente de Sefriget, con Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School, José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios del Sindicato Uso. Que ahora me contáis cosas que hayáis visto por ahí hoy. ¿Habéis escuchado a Monedero a referirse a Christine Lagarde por un informe que publicó el Fondo Monetario Internacional en abril de 2012? Decía ese informe que se recortara las pensiones y se atrasase la edad de jubilación debido al riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Le decía esto este fin de semana, hablábamos ahora durante la publicidad de elecciones en Andalucía, pues en un acto de campaña en Andalucía, el sábado, en Jaén, en Linares, le decía esto Monedero a Christine Lagarde. ¡Qué vergüenza!
La responsable del Fondo Monetario Internacional, ¿recordáis? Que dijo que es que hay un problema, y es que ahora la gente vive mucho. Pues danos ejemplo y muérete tú si consideras que esa es la solución. Pues este es el número 3 de Podemos, ¿eh? Vamos a ver, el sistema de pensiones, yo quiero hacer un poco de historia, a ver si alguien lee en este país, porque yo llega un momento donde digo, porque la gente se supone que este eminente profesor, pues tiene un público adepto también muy culto. Vamos a ver, la pensión aparece, o la retribución de pensiones, si no me corriges, aparece en el siglo XIX, cuando la esperanza de vida media eran 33 años. 40, vamos a dejarlo en 40. Y resulta que se obtenía la jubilación o la pensión por jubilación con 65 años. Y con muchas restricciones. Es decir, un minero en esa época jamás llegaba a percibir una pensión porque por desgracia se había muerto antes. Si no de hambre, se había muerto por las enfermedades conlleva su propia profesión. Y el que no le prejubilaban, como nos decía el director general. No, allí no había prejubilación. No, digo hace menos años en España. No, digo hace menos años. Entonces, ¿qué pasa? Que la edad media ha subido. Y lo que tenemos que adaptar es esas pensiones, el obtener los ingresos necesarios para mantener esa población. Lo que es ridículo es que nosotros tengamos una caja para esas pensiones y que no pensemos que, por ejemplo, dentro de 8 años, menos de 8 años, entra el boom de la natalidad en España en jubilación y que no tenemos dinero para pagarlo. Bueno, dinero hay, lo que seguramente no hay suficiente. No hay vamos a ver, o sea, yo creo que aquí el debate de pensiones es apasionante y es un tema que a mí me encanta, ¿no? Pero, es decir, lo que dice Monedero me parece que es impresentable que lo diga. Digo, yo las cosas hay que estar claras. Es decir, todos estamos satisfechos de que afortunadamente íbamos más que nuestros antecesores. Claro. También es cierto que el último dato que yo vi del Instituto Nacional de Estadística, la expectativa de vida había bajado. Poquito, unas décimas, pero no estamos, la expectativa no es que íbamos más, sino que íbamos un poquito menos. Con lo cual, teóricamente, con la receta que aplica el gobierno, tendrían que subirnos la pensión, porque vamos a disfrutar un poquito menos de tiempo. Digo, recordar que la última reforma del gobierno tiene dos factores. Uno, el que se te va a distribuir la pensión bajándote la pensión inicial porque supone que se va a vivir más tiempo. Oiga, si va a vivir menos, pues usted la tiene que subir un poquito, ¿no? Más allá de luego del factor de revalorización, con el tope mínimo del 0,25 y etcétera, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que este país lo que necesita urgentemente son cotizantes y eso supone empleo. Y empleo supone que haya actividad económica y haya valor añadido para que esto funcione. Y este es el empeño y lo demás son pamplinas. Y el sistema es sostenible si hay gente que lo sostiene. Pero ¿cómo lo vas a sostener si resulta que te van a dar un sueldo desde a cualquiera que sea español y que resida en este país? Se acabó. Comentábamos al micrófono, es decir, el tema famoso de las cotizaciones sociales. O sea, hoy salía, publica el INE, la encuesta de coste laboral. Bueno, el coste laboral, el último dato es el del cuarto trimestre del 2014. Bueno, ha bajado en términos internos el 0,5 el coste laboral en España. Bueno, es que no puede ser. ¿Y por qué ha bajado? Las cotizaciones sociales no han subido. Han subido un poquito, 1,8. Es decir, ¿qué es lo que ha bajado en el fondo? Las prestaciones extrasalariales. Es decir, ¿todos recordáis todo este invento de cotizar por los conceptos no salariales? ¿Qué ha hecho? ¿Que han desaparecido de la nómina? Claro. Es así de sencillo. Y eso es lo que se refleja. Es decir, lo que ha caído es pues más de 10 puntos, un 18 han caído. Ese componente no salarial. Entonces, y luego el dato curioso es que las comunidades autónomas que tienen el mayor coste laboral son aquellas que tienen menor tasa de paro. Oiga, la que más cuesta es el País Vasco. La tasa de paro está casi por debajo de la media. O sea, está en torno al 12-13%. Es que Navarra es la tercera en coste laboral. Madrid es la segunda, y no tiene nada que ver la tasa de paro. ¿Cuáles son las que tienen un coste laboral más reducido? Las que tienen mayor tasa de paro. Andalucía, Extremadura, Canarias. Oiga, por tanto, vamos a ser realistas, Lo que genera empleo no es que se bajen las riqueza, cotizaciones. y no es que se bajen las cotizaciones. O sea, donde hay más riqueza, donde hay más coste laboral, donde se produce más, incluso si esto lo pones, yo hoy día lo hice con el PIB per cápita, y el resultado es el mismo, ¿no? Por tanto, la riqueza llama riqueza, la actividad económica llama al empleo y a la riqueza, y la pobreza y la miseria lo único que genera es paro y desempleo,
comprobado estadísticamente. Datos del INE. Sí, eso no, no lo impide para nada. Pues ha dicho hoy el presidente de CEPIME, hablando de cotizaciones sociales, que tiene claro su voto para las próximas elecciones. Va a votar al partido que baje las cotizaciones sociales. Tenemos un año electoral por delante. Creo que sería una buena idea que lo pusieran en los programas electorales. Nosotros, desde luego, animaríamos a todos nuestros asociados a votar ese partido. O sea, eso está clarísimo. Pero no vale entonces, ¿no? Nada, pero que no engañen. Vamos a ver, este gobierno no bajó nominalmente las cotizaciones sociales, pero está aplicando la tarifa plana tanto para autónomos como el famoso contrato de emprendedores, etcétera, que se está pagando pues prácticamente menos de la mitad de lo que tendría que pagarse. Y eso lo que está produciendo es un déficit de caja en la seguridad social, porque más allá de que se esté ingresando un poquito más, no se está ingresando lo que se debería. Oiga, es que nos hemos cargado más del 30% del fondo de reserva de la seguridad social en 2 años. Precisamente porque está dejando de ingresar. Entonces, hay que cuadrar todos los números. Es decir, yo creo que, ojo con este tema. Es decir, el tipo efectivo que se está pagando por cotizaciones no es el que marca la ley, porque hay cantidad de contratos y situaciones que están bonificadas, empezando por la tarifa plana, que a mí me parece estupendo, que la gente se contrate, más vale que se ingrese un poquito a que no se ingrese nada. Es decir, yo aquí soy práctico. Pero que no nos cuenten milongas, ¿no? Ahora le preguntamos a Juan, nos cuenta Lluido de las autopistas, que ahí también tiene mucho que decir la banca. Pero hablando de empleo, la noticia de Eusebio también iba por ahí, ¿no? Por trabajo. Sí. ¿O por no trabajo? No, por no trabajo. Yo he leído un informe que me ha puesto los pelos de punta, que es del MIT, donde dicen que la robótica va a sustituir casi a un 20% de los empleos que hoy en día se conocen. Y claro, por una serie de ejemplos que a mí yo desconocía, por ejemplo, que Río Tinto, en Australia, los camiones de la mina están robotizados, que el tren que recorre con el mineral 500 kilómetros está robotizado. Elementos tan fáciles como en un hotel, la prestación de un servicio de conserje en un hotel. Hay hoteles en Estados Unidos que está sustituido por un robot. Hombre, aquí en Madrid se puede ver en la ciudad financiera del Santander, pero realmente hay como una doble, por decirlo así, hay como un doble pensamiento. Hay gente que dice que esto va a provocar nuevos trabajos, pero casi todos van orientados a lo mismo, que la especialización de estos nuevos trabajos es tan grande que efectivamente va a haber muy poca posibilidad de reconvertir el empleo perdido. Y esto me preocupa muchísimo, porque si verdaderamente todas estas tecnologías se aplican, que son necesarias para el crecimiento económico, pero es que no nos olvidamos de toda la cantidad de personas que dejamos en el camino. Yo creo que se va a perder mucho empleo, siento decirlo así, poco cualificado. Yo esto lo he comentado muchas veces en el blog y lo he comentado con los alumnos. Si yo fuera McDonald's, a mí me encantaría. A mí una película que me encanta es la de Yo Robot, y en esa película se ve cómo están los dos policías tomando una cerveza y es un androide absolutamente horrible. La verdad es que George Lucas tiene mejor imaginación para esto, el que le pone la cerveza. Y yo lo estuve planteando, siempre que voy a McDonald's, voy siempre con mis hijos, y yo le digo siempre a mi mujer, yo no vengo aquí, y son muy amables en McDonald's, yo no vengo aquí porque sean amables. Es decir, mañana me encuentro un dron, hombre, que sea más o menos presentable. Eso sí, como dicen los japoneses, tiene que ser más bajito que la media para que no intimide. Eso es que lo hacen muy bien. Y seguiría yendo exactamente igual. Y en el caso, si fuera, por ejemplo, al campo, yo espero que haya mucho reponedor humano. Pero a mí me da igual que el reponedor sea humano o sea un androide. Yo voy porque tiene un precio aceptable. Entonces, yo creo que hay muchos sectores muy masivos donde estoy de acuerdo. Seguramente se va a perder una cantidad de empleos descomunal. Pues ahí no está de acuerdo José Luis, que por eso no se va a las cajas esas que cuelan solas, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, en el campo y en otras nunca voy a las cajas, me voy a la cajera, qué paso está, y así he hecho una mano para que... Y hablas un rato. Trabajando y ya está, me parece que es mucho más humano, ¿no? Es decir, porque si encima que tengo que hacerme yo la compra del carrito, después tengo que pasarla encima por ya me parece... Cargarla, descargarla, llevarla a casa y volverla a cargar. Y no pasa, la bolsa es suya. No, a mí lo que me preocupa, y lo digo un poco pensando en España, ¿no? Yo antes decía que hay como 2 millones de personas que están ahí que lo tienen muy difícil, ¿no? Y esas 2 millones de personas que están ahí que lo tienen muy difícil son gente con muy baja cualificación, teniendo en cuenta las ingentes cantidades de dinero que hemos destinado a formación en nuestro país, ¿eh? Bueno, es que esto es un cachondeo. No, claro, no, que no se ha formado a la gente. Pero digo que me parece que es ahí. Entonces yo creo que
pensando un poco ya en el futuro, tiene que ver con ese diseño, ¿no? Es decir, ¿en qué formamos a la gente para que ocupe puestos con más valor añadido? Es decir, para que sean gente que esté con una mayor cualificación y que, por tanto, el trabajo que reporten tenga un valor mayor, ¿no? Y eso implica con una planificación, es decir, lo que no puede ser es que sigamos enseñando en los centros de formación profesional, por ejemplo, cosas completamente obsoletas. Pero es que vamos al capítulo final. Si el primer capítulo necesario en esto es que cuando una persona se queda sin trabajo, lo primero que hay que hacer es un perfil de esa persona. Claro. Hay que determinar sus cualidades, hay que determinar su formación, hay que ver cuáles son sus salidas más óptimas para trabajar, para encontrar un trabajo en menos cantidad de tiempo posible, para que esa persona no se desespere. Si resulta que nosotros no hacemos ese primer guión, esa primera carta, es materialmente imposible formar a nadie. Porque yo no voy a coger a un tío y decir, no, ahora te vas a formar como... Te pongo una anécdota cuando empezaron a habber de los famosos orientadores que ya salieron en la época de Caldera, ¿no? Es una locura, los itinerarios. Me acuerdo un amigo que iba con su hijo, que se había quedado en paro, iban a buscar un cursillo al INEM. Entonces yo me pregunto, oiga, esto de los cursos y los itinerarios personalizados, y dijo, mire, ahí tiene el tablón de anuncios. Ese fue su itinerario personalizado. Joder. Bueno, pues ¿a dónde vamos? Por tanto, a mí me parece que al margen de este tema es que el sistema educativo tiene que adaptarse y modernizarse. Y la formación profesional, incluso las enseñanzas universitarias, tienen que adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas que nos van a venir. Y esta es la clave, ¿no? Entonces no podemos seguir formando gente pues que se dedique a, imagínate, ¿no? Es decir, a motores con la bujía y con el Delco. Oiga, cuando ya estamos hablando de los motores de inyección o de altas tecnologías, es que no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, hay que, claro. Os quiero preguntar, que son y 48, por las autopistas en quiebra, que hay que decidir aquí también si se rescatan o si se venden o se liquidan o qué se hace con ellas. Primero hay que llegar a un acuerdo. Ha hablado hoy la ministra de Fomento y no parece dispuesta a mover ni siquiera una coma de la propuesta del gobierno, Judith. No, Ana Pastor se mantiene firme en el plan que su departamento ha diseñado para solucionar el problema de estas 8 autopistas. Nosotros seguimos trabajando igual que siempre y, como sabe, con una única premisa, que es que a los españoles no le cueste un euro estas autopistas que tienen problemas, y por lo tanto seguimos trabajando, y la postura del Gobierno de España, la postura de la ministra de Fomento la conocen ya todos, y por lo tanto las soluciones tienen que ser por parte de todos. Pues esa postura para salvar de la quiebra las 8 autopistas pasa por integrarlas en una sociedad pública dependiente del Ministerio, tras realizar, eso sí, previamente una quita del 50% en la deuda de unos 3.400 millones de euros que actualmente soportan, y el pasivo restante se convertirá en un bono a 30 años con un tipo de interés al 1%. A Juan Lago lo de la quita le ha encantado. A mí me ha encantado. Para que no nos cueste un euro, Juan, ¿qué hay que hacer con esto? A mí me ha llegado muy profundo lo que nos cuesta un euro. De hecho, lo he hecho más de una vez. A mí Ana Pastor como ministra me encanta. Me parece que es de lo mejorcito, y lo digo sin bromas, que tenemos en el gobierno, con mucha diferencia. Vamos a ver, el plan me parece muy bien porque esto lo comenté el otro día. Si esto tiene una solución, el banco va a llevar a pérdidas el crédito que ha dado y se lo come con patatas. Punto. Y es así de simple. Es decir, vamos a ver, si yo tengo una hipoteca, si yo mañana no soy capaz de pagar la hipoteca, el banco va a ejecutarla. Y además estas son las reglas del juego. Yo esto lo he firmado. Entonces a mí lo que me parece increíble es que estemos tratando de sostener un sistema financiero que decimos que es muy solvente y resulta que no saben conceder créditos. Yo esto dije el otro día. Habrá que coger a algún director de riesgos y darle la oportunidad de desarrollarse en otra entidad. Porque es evidente que concedieron los créditos de una manera nefasta. Y así de simple. Es decir, y confiaron en un cliente en el que no tenían que haber confiado. Y no tiene más. Entonces no entiendo por qué tenemos que rescatar algo que es absolutamente ruinoso. Es decir... No, o sea, ¿qué hacemos? Rescatamos esto y entonces ¿qué hacemos? ¿Las dejamos de peaje o las dejamos abiertas? Hombre, pero si es que... Esa es una buena cuestión. Sí, pero bueno, vamos a ver, es decir, lo que todavía tendría más coña marinera, perdónenme la expresión, es encima que sean precisamente los constructores los que nos digan que hay que poner peajes a las autovías precisamente para financiarse, ¿no? Es decir, bueno, ya es el rizar el rizo. Mire, también en la propia normativa está previsto que los bancos, si el deudor no satisface su deuda, se haga con las acciones de esa compañía, y que por tanto, oiga, las autopistas quebradas pasen a ser propiedad de los bancos y que las gestionen y que hagan con ellas lo que quieran, que las liquiden, que las vendan o que hagan pistas de pádel o pistas de tenis. O sea, ahí está lo que hay. Es decir, es que el banco no quiere asumir eso. ¿Para qué lo quiere? Claro, es que no quiere asumir. Pero si es una casita se la llevan, oiga, ¿por qué no desahucian las autopistas?
que no es rentable. Me entiende coloquialmente, ¿no? Es decir, pues si no haga usted pista de pádel o pista de tenis allí, o sea, fíjate si puede poner... O un aeropuerto. No, otra más. El problema van a tener cuando empiecen a tener demandas. Y explico esto. Las autopistas, yo hace muchos años pregunté a un ingeniero de caminos por qué en Italia las autopistas eran autopistas de 3 carriles, aquí en España eran autovías de 2. Y me dijo, mira, el hacer una autopista de 3 carriles o de 2, prácticamente el coste no es muy diferente. El problema es que mantener 3 carriles o mantener 2 es abismal el precio. ¿Qué cuesta más? Yo creo que es evidente. El de 3, ¿no? El de 3 cuesta más. Pero estas autopistas que son de peaje están obligadas a tener un mantenimiento específico. Si resulta que tú no tienes ese mantenimiento porque no tienes dinero para concederlo, para hacerlo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que se tiene que cerrar, porque sería un peligro para la viabilidad en esa autopista. Con lo cual, o estos señores buscan la solución rápida o estos señores tendrán que cerrarlas definitivamente, porque no podrás circular con un vehículo poniendo en riesgo tu vida. ¿Y qué te Banco Madrid? ¿Qué hacemos, Judith? ¿Lo cerramos o lo que liquidamos? No lo repartan a nosotros. ¿Qué dice la gente? Yo me quedo con la licencia encantado de la vida. Dame algo. Pues los oyentes, por ejemplo, José dice, cuando está quemado se liquida y ya montaremos otros. Otro José dice, ¿son los bancos un lugar seguro donde guardar el dinero? Parece que el Banco de España nunca se entera de nada, siempre el último. Lillo dice, españoles tenemos que hacer más picadillo de chorizo, y utiliza el hashtag Banco Madrid. Pedro se indigna y dice, ahora sacar tu dinero del banco se llama fuga de depósitos. Y Eli dice, vaya qué fastidio para los clientes de Banco Madrid que haya que decidir si rescatarlo o liquidarlo en víspera de elecciones, ¿eh? Y por último Tachi dice, veo a los afectados del Banco de Madrid y o los han elegido mal o lo de mis ahorros de 740.000 euros como que huele a caloret malo. Ahí estaba Roberto Carlos también, ahí en el Banco Madrid. De última hora, ¿qué tenemos? Que hay cosas de banca también. Pues de última hora tenemos, por ejemplo, que BFA y Bankia han depositado en la Audiencia Nacional la fianza de 800 millones de euros que impuso el juez Fernando Andreu el pasado mes de febrero. Y por otro lado, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha dicho que esperan culminar en las próximas fechas la oferta de compra por la entidad británica TSB. ¿Para qué quiere Sabadell a la británica esta? Porque quiere hacerse mayor. Y para hacerse mayor hay que seguir de España. Y el mejor mercado para un banco para seguir de España es el Reino Unido. Es el más abierto, es de los más grandes. Además está súper de moda. Hombre, llueve, pero bueno, hay mucha pasta ahí en Londres. Entonces, a mí me parece que hacen bien. Hay escoceses que manejan los cambios. Sí, bueno, el tema del Libor es una fiesta. Hay pubs. Está todo la combinación de pub y Libor está bien. Allí está todo permitido, ¿no? Hombre, todo. Casi todo, ¿no? A ver, y cobras en libras. Es casi como en China, que no se pregunta por China en la propuesta de comprar casas vacías para acabar con el colapso inmobiliario. Es lógico. Yo en todo caso tengo una sorpresa, ¿no? Es decir, cómo le evolucionan los chinos. O sea, este tema de la propiedad privada. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Sí, pero muy rápido. Se diferencia mucho, que le preguntaba yo a Javier Santa Cruz en la primera hora, lo de comprar casas vacías con lo que ha hecho el Banco Malo aquí. No, es exactamente igual. Lo que pasa es que utilizaron con matices, ¿no? Otros instrumentos. Utilizan los instrumentos y aquí la cuestión es quién ha financiado esas casas vacías en China. Eso es lo que a mí me gustaría saber. Que yo intuyo que hay algún banco chino que está ahí pringado hasta las trancas. Lo que pasa, claro. Ahora yo entiendo por qué hay inversores chinos que invierten en casas en Madrid. Pero si tienen muchas allí, ¿para qué vienen aquí? Por algo será. Porque a lo mejor la propiedad no la tienen. Pues esto será otro capítulo que hablaremos más adelante. Eusebio Granda, que pase usted buen cumpleaños el jueves. Muchísimas gracias. Que solo cumpla uno, de verdad. Uno más. Y al año que viene otro. Y que siga usted igual de bien. Nos vemos. Disfrútelo, Juan Lago, a cuidarse y a descansar del puente si toca. Así lo haré. Seguro que sí. Don José Luis Fernández, lo mismo digo, a disfrutar del puente y a sufrir poco esta noche con el partido. Hoy alegrarnos. Que sea lo menos posible. Hasta la próxima. Adiós, Judith García. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana estaremos por aquí, que hablaremos también de seguros y de muchas más cosas. Con Fernando de la Fuente en el control de sonido, Guillermo Tejero también a los mandos, con Vega Alonso, con Esther Santos. Se quedan un día más en compañía de Eva Pla y todo el equipo de Última Hora. Mañana, 6 y 5 de la tarde. Más Pulso Empresarial. Hasta entonces, que descansen y que sean felices.